seguir hablando sobre educación para conocer cómo está nuestra universidad y cuáles son los planes a futuro que recibimos en esta tarde al rector de la UDELA, Rodrigo Arín. Bienvenido. Un gusto recibirte. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, una jornada muy significativa porque justamente hoy lo veíamos en imágenes y lo cubrió nuestro compañero, se realizó en el Paraninfo de la universidad el homenaje y la despedida a Eduardo Bleier, ¿no? Que bueno, finalmente encontraron sus restos. Fue secuestrado en el año 1975 y hoy se declaró un duelo universitario. ¿Cómo ha vivido o cómo ha impactado este hallazgo en la comunidad universitaria? Creo que con una sensación similar al resto de la sociedad, una sensación ambigua, ambivalente. Por un lado, la alegría de poder restituir la identidad a Eduardo Bleier, que dejara, luego de 45 años prácticamente, dejara de constituir parte del conjunto de ciudadanos desaparecidos en dictadura en Uruguay para ser hoy sí un asesinado. Creo que es importante entender la relevancia del mensaje y la relevancia de lo que implica en la vida del país. Aquí hubo un proceso de ocultamiento de actividades delictivas organizadas desde el Estado, en un proceso de dictadura cívico-militar muy compleja, donde el terrorismo de Estado determinó estos procesos. Y luego de casi medio siglo, la sociedad uruguaya y en particular los familiares lograron reconstituir la identidad de uno de sus ciudadanos. Queda mucho por hacer y entiendo que uno de los mensajes centrales que tenemos que calibrar los uruguayos en una jornada como la de hoy, una jornada de duelo, de reconstitución de identidad, es pensar hacia adelante, pero pensar hacia adelante en clave de lograr obtener la verdad sobre los hechos históricos que han caracterizado la historia reciente del país. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema radicalmente y nos ponemos un poquito en campaña. En el libro 11 Rounds de Alfredo García, que en realidad es una charla entre el candidato Luis Lacalle Pou y el propio Alfredo García, que se transcribe casi totalmente, él habló del tema de los cupos de entrada a la universidad, dentro del marco de hablar de la educación terciaria. Y eso, tú saliste al cruce de lo que trascendió, de lo que decía en el libro, y dijiste que había riesgos en esas declaraciones que había hecho el candidato a presidente. ¿Por qué pensás que hay riesgos en hablar de cupos de entrada a la universidad? A ver, en realidad, o de examen de ingreso. Cuando a mí me tocó, me consulta la prensa el día viernes, a partir de las declaraciones de Luis Lacalle Pou, lo que transmito es preocupación. Y entiendo lo lo dije a partir de una evaluación de lo que puede implicar en un Uruguay actual la incorporación de mecanismos restrictivos a los procesos de ingreso a educación superior. Para esto creo que hay que entender dos elementos sustantivos. El primero, ¿qué implica la educación superior en el siglo XXI? Uruguay tiene un atraso relativo muy importante en generalizar la educación superior, comparado con los países desarrollados, pero también con algunos países de la región. Sí, estamos en un 20 y pico por ciento contra un 50%, en el resto. Es correcto. Entonces, un país como Uruguay, un país pequeño, un país que históricamente se construyó y se vio a sí mismo como un país educado, es un país que tiene que apostar a tener muchos más estudiantes. Lo he dicho en otros contextos, al Uruguay no le sobra un estudiante universitario, le faltan estudiantes universitarios. Por lo tanto, uno puede discutir cuál es la oferta educativa que hay que generar, cuáles son los caminos para asegurar que todos tengan el derecho al acceso y la permanencia al sistema educativo, donde tenemos problemas. Podemos discutir cuál es la oferta educativa que tenemos que construir y el atraso relativo o no que podemos tener en esta materia. Y la universidad ha hecho mucho en este área. Lo ha hecho a partir de la descentralización de la oferta educativa, lo ha hecho a partir de diversificar esa oferta educativa. Por ejemplo, hoy en el interior del país tenemos carreras tan importantes para el país como ingeniería forestal, que solamente se puede cursar en Tacuarembó. Un estudiante de Montevideo que desea cursar ingeniería forestal tiene que migrar a Tacuarembó. Estamos haciendo que el desarrollo de la universidad sea de ida y vuelta. Ya no es esa proceso universidad inverso, ¿no? Que todos vivan esa Ingeniería biológica en Paysandú. Tenemos licenciatura en ciencias hídricas y riego en Salto. O sea, hemos diversificado y mucho el espectro de opciones que un estudiante puede cursar en la Universidad República a nivel de grado. De hecho, tenemos un total de en este momento 130 ofertas de grado. Pero ahora, Arín, usted recién decía que faltan, digamos, y por supuesto estudiantes universitarios y por supuesto que siempre el objetivo de un país es que cuanto haya más gente instruida, digamos, y profesional y universitaria, mejor. Pero muchas veces también se habla de esa sobrepoblación, de que las clases están como colapsadas, de que no está adecuado, digamos, el sistema. Entonces, ¿cómo compatibilizar eso? Bueno, pero ahí la respuesta tú lo señalas correctamente. El problema es un problema de la relación entre cantidad de estudiantes y cantidad de recursos. Entre cantidad de estudiantes y cantidad de recursos, la manera de resolver la problemática no es reducir la cantidad de estudiantes.
es expandir dos cosas. Sí, se requieren más recursos, porque Uruguay todavía invierte relativamente poco en educación. Eso más allá de mejoras relativas que hubo en los últimos tiempos, seguimos teniendo un guarismo de inversión que está por ha debajo. mejorado, digamos, en ese sentido. En los últimos años hemos tenido una situación más compleja. En realidad el último presupuesto no atendió algunas necesidades que tenía la universidad. De hecho, no hubo un aumento presupuestal relevante en los últimos 5 años. Pero a la misma vez es una buena noticia que haya más estudiantes. Fíjese lo que está pasando en el interior. Está creciendo al 15% acumulativo anual la cantidad de estudiantes que se anotan para comenzar sus estudios universitarios en el interior del país. Y eso es buena cosa que suceda. Claro, antes era casi inexistente. Era inexistente. Seguro. Entonces, ¿cuál es la dificultad que tenemos que enfrentar? La dificultad que tenemos que enfrentar es cómo el Uruguay construye estrategias que le permitan a todos los estudiantes ingresar. Pero sería bueno que todo el Uruguay fuera estudiante universitario, tuviera nivel terciario, o sea, eso sería útil. Vamos a hablar en términos de, la idealización, porque además también hay un punto que hay una idealización del estudio terciario y de lo que te puede aportar a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de desarrollo. No lo tengo tan claro. Hay mucha gente que no terminó el liceo y que es muy sabia y le va muy bien en la vida, digamos. Por supuesto que sí, pero yo diría que hay 3 elementos que hay que considerar. El primero de ellos, el desempeño laboral de aquellos que terminan la educación terciaria en Uruguay es marcadamente distinto de aquellos que solamente terminan educación secundaria. La tasa de desempleo de los universitarios es del 2,8% en Uruguay. O sea, es lo que los economistas solemos llamar desempleo friccional, desempleo de transición. O sea, en promedio, efectivamente, los universitarios tienen muchas mejores oportunidades que aquellos que no son universitarios para acceder a los puestos de trabajo. Es un dato objetivo. A nivel de remuneraciones sucede exactamente lo mismo. Pero una pregunta, porque en eso, cuando promedias es más fácil ver una cosa que es general, una generalización que, por ejemplo, amortiza, por ejemplo, ingeniería de sistemas que tiene desempleo cero contra, me imagino, no lo tengo el número, pero abogacía que debe tener un desempleo altísimo. No. No hay carreras universitarias que tengan más desempleo que el promedio en Uruguay. ¿No? No las hay. Hay, por supuesto, variantes, pero esa imagen que tenemos que es correcta, que en algunas áreas de la ingeniería el desempleo es negativo, como se suele señalar, también sucede en otras áreas de conocimiento. Y de hecho, una de las cosas relevantes que ha pasado en Uruguay es que el nivel de remuneraciones y de empleo es claramente superior a aquellos que acceden al nivel de educación terciaria. Eso es un diferencial importante que sucede en Uruguay y sucede en el mundo. Segundo elemento. Uruguay no puede perder el barco de la historia. Lo que está sucediendo en el mundo es que los países están apostando a tener más universitarios. Hay un premio Nobel de Economía, Angus Deaton, que afirma que lo que fue la educación secundaria para el siglo XX, que era lograr generalizar y democratizar el acceso a la educación secundaria, lo es la educación superior en el siglo XXI. Solo aquellos jóvenes que logren acceder a la educación terciaria superior van a poder tener la posibilidad de un desempeño laboral y un desempeño vital razonable. Entonces, efectivamente, hay algo que está cambiando que tiene que ver con el conjunto de habilidades y conocimientos que están requiriendo. Y las exigencias ha evolucionado, porque están los másters, los envíos. Sí. En ese sentido. ¿Pero por qué se planteó esto? ¿Por un tema de vamos a recaudar más? ¿O por un tema de un filtro? ¿Por las posibilidades estas de que no haya cantidad de salones? ¿Por qué se plantea? No tengo claro cuál es la motivación en este caso original. Yo creo que el tema importa discutirlo en Uruguay, discutirlo con claridad. Pero justamente volviendo a eso, ¿no? ¿Usted leyó el libro? No, leí los párrafos correspondientes a la educación terciaria. ¿Los párrafos correspondientes extractados en qué contexto? No, me pasaron todos los párrafos correspondientes, todo el capítulo donde habla de educación terciaria. El capítulo entero. Sí. Está. Porque era un diálogo también. Sí. Pero decir que es un peligro, decir que lo preocupa profundamente, ¿no es como demasiado político esa expresión con respecto a un candidato a presidente? No, mire, yo desde creo el rector de la universidad. Yo creo que no solamente, si ustedes leen con cuidado mis declaraciones en la diaria, que es donde salió las declaraciones y la que hice el otro día en radio en Océano, creo que fui particularmente cuidadoso. Efectivamente, me preocupa. Y me elaboré 2 argumentos claros. En primer lugar, que estaríamos quedando fuera de lo que son trayectorias internacionales. El mundo está discutiendo hacia la gratuidad, está discutiendo hacia la apertura. El mundo está discutiendo qué arquitectura del sistema de educación terciaria y superior le permiten a los estudiantes acceder. Uno de los problemas que tenemos aquí en Uruguay, que la Universidad de la República es la institución de puertas abiertas para la educación terciaria que tiene el país. Porque no lo es ni la UTU, que tiene algunos cupos y además tiene ofertas limitadas, ni lo es la UTEC, que con todo su derecho genera una estrategia distinta, con cupos y estrategia limitada. El aumento de la población estudiantil a nivel terciario en Uruguay lo explica básicamente la Universidad de la República. Eso es un dato, una arquitectura particular del sistema uruguayo, una arquitectura que tiene sus razones históricas y sus razones presentes, pero a la misma vez lo que deberíamos ser muy cuidadosos al pensar cualquier mecanismo de selección previo,
Porque además, ¿qué haría un mecanismo de selección previo? El segundo argumento. Lo que haría es profundizar las desigualdades que justamente tienen acumulados los estudiantes. Los estudiantes que vienen con mejor nivel de formación, porque tuvieron o un contexto familiar más adecuado, o un contexto económico que también puede haber sido superior, o concurrieron a instituciones de educación secundaria que por alguna razón les implicó acumular mayor conocimiento, van a estar en mejores condiciones de dar un examen de ingreso. ¿Eso es lo que queremos los uruguayos? Profundizar ese vector de desigualdad justamente acceder a educación terciaria. Puede haber un punto medio, ¿no? Clases preparativas para ese examen de ingreso para quienes lo requieran, por ejemplo. O sea, como que a veces da la sensación de que es blanco o negro. Examen de ingreso, no examen. Se paga cuota, no se paga. Gratis o no. No, también la compensación del que se esmera para poder lograr un grado, ¿no? Eso también es interesante. Y también la cultura del premio, ¿no? Yo me esforcé. Si es con escolaridad, por ejemplo, en el sentido en que lo decías vos. O sea, tener una escolaridad. Hoy por hoy también muchos estudiantes a nivel secundario están trabajando mucho el tema de la escolaridad porque están pensando en el mundo en el afuera. Mucha gente está pensando que capaz que nuestra generación, si no tenías dinero, definitivamente no. Y hoy están postulando para una beca en tal lugar, una beca en tal... Entonces hay como ya otra cabeza de me esmero porque quiero lograr eso. Sí, pero creo que hay que ser particularmente cuidadoso, en primer lugar, en no generalizar a partir de ejemplos. Y en segundo lugar, en pensar efectivamente cuáles son las estrategias que nos llevan a generalizar la educación terciaria y superior. Si creemos que la educación terciaria tiene que seguir siendo un componente de élite, estamos en dificultades. Si creemos que la educación terciaria es un derecho que tiene la población y tenemos que asegurar que los jóvenes tengan la posibilidad de acceder, es otra historia. Aún en los sistemas que tienen estructuras más complejas, cuando existe el examen de ingreso, el joven, por ejemplo, puede no salvar el examen de ingreso, pero puede ingresar a otra institución de educación terciaria. En el Uruguay no pasa eso. Entonces nadie, en los sistemas donde efectivamente se ha avanzado en clave de democratización, nadie queda fuera por un examen de ingreso, de educación terciaria. Pero queda fuera, por ejemplo, pero hay un filtro en el primer año hay un filtro natural que resulta en que abandonan muchos, primero. Y segundo, hay exámenes y hay materias que se tienen que hacer con profesores particulares porque si no, no las puedes salvar. Punto. Bueno, ahí hay varios comentarios. En primer lugar, el problema de la desvinculación de educación terciaria es un problema que opera a nivel internacional, que además no opera solamente en Uruguay a nivel de la Universidad de la República. También sucede en universidades privadas, el tema de la desvinculación. ¿Sí? Y en segundo lugar, y es bueno ver esos datos también que están publicados en el MEC al respecto. Y en tercer lugar, el otro componente que es importante tener en cuenta es que todo lo que ustedes mencionan tiene que ver justamente en todo caso con un desfasaje entre la cantidad de recursos con que se cuentan y la posibilidad de atender a los estudiantes. No existen materias filtro, lo que existen problemas son de formación previa que puede ser desigual, condiciones previas desiguales. Entonces el sistema, y en particular la vida universitaria, debería atentar contra eso y construir trayectorias que puedan ser razonables en función de acumulaciones previas. Entonces, yo creo que lo único que Uruguay no puede hacer es a un muchacho de 18, 19 años, una muchacha, es decirle, te fue mal en los primeros el primer semestre, entonces en realidad no tenés otra alternativa que incorporarte al mercado de trabajo. O sea, la dejamos sin opciones de formación a esa persona. Y eso creo que es muy negativo porque además los jóvenes de hoy que tengan dificultades en el plano van a tener dificultades a lo largo de su ciclo de vida. Es bastante distinto de lo que pasó a mi generación y está sucediendo en el mundo, no es un problema nuestro nomás. Arín, ¿usted considera que la educación terciaria es de élite? La educación terciaria no es élite en Uruguay, pero tiene componentes donde claramente hay un segmento de la población en la que accede y permanece, otro que no. Que a la misma vez hay gente, como usted lo planteó con claridad, con enorme voluntad logra culminar la educación terciaria. Un dato bien característico de eso, y que posiblemente si lo hubiésemos puesto en examen de ingreso no lo pasaban. El 20% de lo que hoy están egresando a la universidad, que además el egreso está aumentando más que el ingreso. O sea, nuestra eficiencia en este plano está mejorando. En retener, digamos, en que la gente termine. El 20% de los que egresan, algo más del 20%, fueron beneficiarios de algún sistema de becas. ¿Sí? O a través de becas de la Universidad República o a través de becas del Fondo de Solidaridad, por ejemplo. Eso quiere decir que son personas que presentaban vulnerabilidades al ingresar a la Universidad República, fueron beneficiarios de un tema de becas. Y es muy probable, porque hemos tenido, lo que sí tenemos pruebas diagnósticas, no examen de ingreso, que con un examen de ingreso esas personas no hubiesen pasado a la universidad y culminaron con éxito en esta formación. Entonces ese es un tema para mí muy medular. Sí, porque capaz que para un montón de gente que viene quizás de sectores más humildes, que realmente hace un esfuerzo enorme por estudiar, incluso trabajan y estudian, por llegar a esa universidad, a esa educación terciaria y que logran recibirse, que hay muchos ejemplos en nuestro país. Y gente que viene del interior con todo lo que paga. Por eso Dios. Digo, es por como que a veces... La descentralización. Claro. Sí, sí. Yo tengo una puntualización cortita, que espero que sea cortita, que es esta. La UTEC y la UTU, hablando de eso, de que tienen
tienen cupos, que tienen otra dinámica. También tienen una relación con el mercado laboral, o sea, una relación con la demanda que va a tener después esa carrera que se está haciendo, muchísimo más grande. Están unidos con la demanda, básicamente en muchos aspectos. Esto, en cómo es la Universidad de la República, que es un ente autónomo, que es un ente que tiene su cuestión política y que tiene los 3 órdenes de los estudiantes, de los profesores y de los administrativos, perdón, sí, estoy bien, en un cogobierno. ¿Es factible que se una? Porque hay un tema de ideología con respecto a unir lo que uno estudia con la demanda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque en el futuro no va a haber trabajo para estudiantes de cualquier cosa. En primer lugar, creo que es importante cuando analicemos esta cuestión hacerlo desde el punto de vista fáctico. Desde el punto de vista fáctico, la tasa de desempleo, vuelvo a lo mismo, de los que egresan a la Universidad de la República no es mayor que los que egresan de la UTU ni de la UTEC. Entonces, seamos cuidadosos al plantear estos temas en esa clave. En segundo lugar, la Universidad de la República ha hecho enormes esfuerzos por diversificar, atendiendo a la necesidad del país. Y vuelve a lo mismo, es la única carrera de ingeniería forestal que tiene el país, la tiene la Universidad de la República y la colocó en Tacuarembó. La única carrera que tiene en ingeniería biológica el país, la tiene la Universidad de la República y la colocó en Paysandú. La única carrera que hay en licenciatura en gestión medioambiental, vaya si es importante de este país, la tiene la Universidad de la República, es reciente y se dicta en el Centro Universitario Regional Este. Y podría seguir repitiendo ejemplos de naturaleza. O sea, la Universidad de la República no es que responda a la demanda, responde a un análisis global, en base inclusive a consideraciones y a tendencias internacionales de lo que hacen las universidades a escala global, de qué tipo de formación de grado debemos ofrecer. Y la hemos diversificado muchísimo. ¿Qué es lo que nos sucede también? Y por eso estamos teniendo algunos acuerdos importantes con ANEP en particular, es que tenemos que generar los incentivos para que los muchachos de muy jóvenes se interesen por otras carreras. ¿Sí? No es el momento que van a ingresar a la universidad, es el momento previo también que tenemos que interesarlo. Y ahí, hace poco estuve en Paysandú inaugurando un seminario justamente que es cómo enseñar ciencias básicas. ¿Sí? Una de las dificultades que tenemos es que, por ejemplo, hay menos jóvenes que están eligiendo ciencias básicas de formación. Ahora, también es cierto que el país, y en particular el Estado uruguayo, no ha desarrollado una política muy clara con respecto a la empleabilidad de aquellos que estudian ciencias básicas, y vaya si es relevante este plano. En grandes números. Por ejemplo, Uruguay tiene una tasa importante en investigación y desarrollo. ¿En qué se sostiene la investigación y desarrollo? En trabajadores con alto nivel de formación. Ese alto nivel de formación, ¿dónde trabajan los investigadores en Uruguay? En Uruguay el 80% lo hacen en entidades universitarias. ¿Sí? En la región, en el mundo, es menos del 50%, entre el 40 y el 50%. ¿Dónde está faltando también un incentivo importante y señales claras de parte de políticas de Estado al respecto? Ni el Estado, ni las empresas públicas, ni las privadas tampoco, están absorbiendo la cantidad de investigadores de primer nivel que, por ejemplo, podemos estar nosotros formando en este caso. Entonces, hay que ser cuidadosos en este plano, hay que seguir avanzando. Uruguay no tiene un problema de desempleo universitario para señalar, en todo lo contrario, mejor desarrollo relativo, pero para seguir generando incentivos razonables y diversificando la formación, tenemos que también generar políticas que sean capaces de generar incentivos a la inserción. Que empiece antes. Claro, inserción, por un lugar, que genere incentivos previos. En secundaria se ve que desde las políticas públicas se incentive la incorporación en el entramado productivo y social del Uruguay de estos profesionales con alto nivel de formación. Bueno, Rodrigo Arim, rector de la UDELAR, muchísimas gracias por estos minutos. No, a ustedes. Placer, gracias.